Bueno, estamos comenzando. Eh, Solo para puntualizar alguna cosa importante que tenía pendiente, que teníamos pendiente, el rol que juega la palabra de Dios en la iglesia está mediado por la noción de la revelación, revelación que tiene su fuente o su fuente principal en la escritura y en la tradición de la iglesia. Por eso, el rol, como lo habíamos hablado la última vez, está siempre en función de la palabra de Dios que nosotros consideramos reservada o escrita en el texto bíblico. Ahora bien, muy importante es que el Evangelio, el texto bíblico, no está al gusto del magisterio ni de la iglesia, sino sobre la iglesia y sobre el magisterio. Que incluso podemos afirmar que muchas veces el texto bíblico es comprendido, interpretado y entendido más por los fieles cristianos que por el propio magisterio. Yo la última vez dije fenómenos que se han dado al respecto y que no hay que perder de vista. Por eso ahora, ya que sabemos más o menos cuál es la estructura de la prioridad en la Iglesia Católica, para decirlo en palabras muy simples, cuando alguien quiere saber lo que Dios dice a la Iglesia Católica, uno no pregunta primero al magisterio, uno pregunta a las fuentes de la revelación que quedaron consignadas o al menos consignadas en la Biblia y en la tradición de la iglesia. Por eso, lo más importante es tratar de saber en qué consiste, qué es eso que llamamos Biblia, eso que llamamos tradición de la iglesia. Por eso, lo primero que hay que salir es de ciertas dudas acerca de cómo el texto bíblico lo tenemos nosotros, cómo llegó a nosotros y en qué sentido puede ser verdaderamente el vehículo de la palabra de Dios. Por eso, yo hablo del texto bíblico y su transmisión. ¿Qué es? ¿Cómo se ha transmitido? Ahora bien, hay que ir por partes, ¿no? De entrada, cuando hablamos de texto bíblico, estamos hablando de tres cosas. Primero, de la Biblia hebrea, que ya la Biblia hebrea tenía un canon formado por tres apartados: la Torá, los Ketubim y los Nebuim, TKN. Es una palabra mnemotécnica para aprenderse eso. La Torá, que es los 5 libros del primer testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los libros de la Torá, el Pentateuco. Luego los Ketubim, que son los profetas, y luego los Nebuim, que son los libros que son sapienciales, diríamos nosotros, donde están los salmos, donde están algunos otros libros. Es importante decirlo ya ahora, que en esos Nebuim no están considerado el Eclesiastés, por ejemplo, porque no está en hebreo. Están considerados los salmos, sí, porque además se supone los hizo Salomón. Están considerados algunos otros, pero no todo lo que llamamos nosotros los libros sapienciales. Sobre todo el problema es el eclesiástico, ¿eh? El libro de la sabiduría también un poco. Esa Biblia hebrea, pues, es un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos de Biblia. Después viene la Biblia griega o la Biblia de los 70. Que tiene su origen precisamente en una famosa leyenda que hay que leer con pinzas, de que en 70 años, 70 sabios tradujeron la Biblia del hebreo al griego y todos estuvieron de acuerdo en que la traducción estaba muy bonita. Eso es una leyenda que hay que leer con pinzas, insisto. Lo que sí es cierto es que cuando el pueblo de Israel, gracias o a pesar de
la conquista griega, después de que ellos habían sido ya pasado de un lado a otro. Ustedes saben, el pueblo de Israel nunca fue gran cosa, o sea, siempre fue producto de otro pueblo. Asirios, babilónicos, egipcios, todos pasaron por allí. Y ya después, en el tiempo de Alejandro el Magno, también pasó por lo que nosotros llamamos los griegos. A ese periodo que fue muy largo, que fue muy largo, fue un periodo muy largo de la historia, es conocido como el periodo de la diáspora griega, que fue un periodo muy grande y donde muchos hebreos dejaron el hebreo y se iniciaron en el griego y prácticamente perdieron el idioma. Estamos hablando entonces de muchos griegos que son producto de la así llamada diáspora. Esa diáspora que ya había empezado con San Pablo de alguna forma, ¿no? Que había empezado a llevar el evangelio hacia lugares que ya no eran hebreos, sino griegos. Y hay que decir muy claramente entonces en ese sentido que la Biblia griega es el producto de ese movimiento. Es decir, que se dieron cuenta que con el tiempo ya ni hablaban hebreo bien, por eso no entendían los libros. Entonces se fundó el fenómeno o se precisó el fenómeno de la sinagoga, el lugar así chiquito, bonito, donde se pueden reunir porque no tienen templo y donde pueden reunirse en torno a la palabra, a la Torah, a los Ketubim, a los Netubim que ya habíamos hablado, y que en ese esfuerzo de conocer lo que era su tradición, su cultura, lo que Dios les había dicho, pues al no entenderlo, ya en el hebreo, pues tuvieron que traducirlo y lo tradujeron. Esa Biblia de los 70 fue prácticamente el texto conocido, hasta muy después de Jesucristo. Una cosa que es muy importante saber es que muy probablemente cuando Jesucristo y sus apóstoles leían la palabra de Dios en la Biblia hebrea, lo leían en esta versión. Esto lo digo porque es muy importante para hacer alusión a que eso de que volver a la Biblia original, a la Biblia auténtica que estaba en hebreo y en arameo, pues es un poco una manera de decir, pues sí, sería bonito, pero el hecho es que la mayor parte de los judíos ya no vivían en territorio judío, sino en territorio griego y hablaban griego y tradujeron la Biblia. Fenómenos que han pasado en todas las culturas y en todas partes. Entonces, hay que pensar muy probablemente que como Jesús no vivió en entorno clásico, sino en la Galilea de los gentiles, allí se leyera la Biblia más bien en la traducción de los 70. No sabemos, no podemos asegurarlo, pero es muy probable, es muy probable. Por eso, en esa traducción fue donde empezaron los orígenes de las interpretaciones. Es que en hebreo dice así, no, sí, sí, pero a lo mejor puede decir esto también, porque en la otra lengua dice otra cosa, ¿no? Entonces es muy probable que esta figura de los famosos escribas que interpretaban el texto hebreo era porque ellos conocían la lengua hebrea, pero la tenían que interpretar para gente que vivía de una manera un poco no hebrea, sino griega. Esto lo insisto porque es muy probable que entre ellos hubiera escuelas en donde algunos se abrían a una posibilidad de interpretación diferente, de no ser tan radicales, o algunos otros que se adaptaban a la nueva cultura, que decían que a lo mejor lo que decían en la cultura original hebrea, pues era puro cuento, y entonces empezó el problema de la interpretación. Por eso Jesús se sitúa más o menos ahí, ¿no? Como ustedes lo han visto en los últimos días en los evangelios de los domingos, ustedes han oído que se dice, pero yo les digo. Es una forma de interpretar realmente. Jesús se promueve como un escriba más que interpreta la ley. Este texto, pues, de la Biblia griega es la Biblia hebrea traducida, aumentada, con textos en griego.
Ahí va el texto de la sabiduría y el texto del Eclesiastés, para después no pelearnos. Porque la Biblia cristiana intenta decir fuera los deuterocanónicos, que son estos libros, ¿no? El famoso mnemotemnia que yo les propuse de aprenderse Tohu, Sa, Eba, Mabis, Tobit, Judith, sabiduría, eclesiástico, Baruch, Macabeos, 1 y 2, bis, 1 y 2, ¿no? Ese es el método que se utiliza para aprenderse las cosas sin quebrarse la cabeza a lo tonto. Se llama mnemotecnia. Entonces, sí, parece ser que la Biblia cristiana en sus orígenes tuvo eso. Y hay que darle la razón a Martín Lutero, que en sus orígenes la Biblia cristiana, sus primeros, en los años, por lo menos hasta el siglo VII, antes de que Gregorio VII usiera la versión oficial para la Biblia católica, se incluían solo los libros de la tradición hebrea. Estos que se le pegaron en la tradición de los 70, de los deuterocanónicos, no se consideraron realmente como libros auténticos. ¿Qué pasa? Para la Biblia católica, sí. Para la Biblia católica, los otros libros, tanto los apócrifos como los intertestamentarios, que son estos, los deuterocanónicos, ¿no? O sea, que están entre los dos testamentos y que muchos tienen que ver con, o sea, si piensan ustedes que el libro de la sabiduría se escribió menos de un siglo antes de que naciera Jesús. O sea, esto era la vida griega, ¿no? Y respira, si ustedes van al libro de la sabiduría, uno diría que está leyendo a alguno de los filósofos griegos y que dan consejos para el bien vivir y para la buena sociedad. Ya se respira este aire griego en donde también la organización de una persona, de una ciudad, pasa por la inteligencia humana y sobre todo por los valores humanos. Claro, ya es el mundo griego, ya no es la ley porque Dios te va a castigar, sino mira, si quieres ser bien, si quieres ser feliz, tendrías que ser así, tendrás que ser así, tendrás que honrar a tu padre, tendrás que ser así, tendrías no que levantarle la mano a tu padre, tendrías que bendecir al vecino, tendrás que apoyar, etcétera, etcétera. Se respira el hambriento de la Grecopolis, ¿no? Como se dice, la ciudad grecolatina. Entonces, estos libros, claro, respiran un ambiente diferente que ya no es el ambiente hebreo antiguo. Es por eso que hay que tener en cuenta que cuando la Iglesia Católica definió que estos libros sí pertenecían al canon, al menos católico, lo hizo pensando en algo, pensando en que hasta Jesucristo los usó. En eso lo pensó. Con esto, y yo espero que me dé a entender, estamos intentando de decir que la noción de que Dios se revela en la palabra de algunos hombres para la tradición cristiana antigua y también para la tradición, vamos a llamarla luterana sobre todo, Dios se revela solo en palabras hebreas. En cambio, para la Iglesia Católica, Dios piensa que también Dios se puede revelar en griego. La Iglesia Católica desde siempre fue mucho más abierta a la interculturalidad, a encontrarse con otras culturas, a la no esclavitud hacia un texto único y etcétera. A diferencia de la tradición luterana, ¿no? Que afirma tanto del texto único, el texto original, el texto único, etcétera. Por eso lo primero que hay que hablar, sería importante, es el proceso de composición. Porque la pregunta que se hace uno aquí es, ¿hay un texto original? ¿Hay un texto único? ¿Podemos llegar al original hebreo de la palabra de Dios escrita por quien haya sido? ¿Podemos llegar? Es la misma pregunta que se hace uno, por ejemplo, ¿de veras podemos llegar al original de la metafísica de Aristóteles? Porque hasta donde yo sé,
el texto que tenemos de la Metafísica de Aristóteles es un texto arreglado en el latín y no en Roma, sino en Córdoba, España, donde los árabes, que sabían muy bien el latín, lo llevaron. Entonces, pues así como que el original y la versión auténtica cuesta mucho trabajo. Y eso creo, con todos los estudios que ya se han hecho actualmente, podemos decirlo sin problema, ¿eh? Que no hay original. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, resulta entonces que tiene que ser uno consciente de varias cosas. Consciente de varias cosas. Uno, ¿cuándo se compuso el texto? Yo lo traté la vez pasada. Pues miren, se compuso entre muchos años. Probablemente el texto más antiguo que tengamos, como ya se los comenté, es de 1300 circa 20. No sabemos exactamente, pero es muy cercano el 1300. La salida de Egipto se considera un poco en esta fecha. Algunos piensan que hay que recorrer hasta 1280. Lo cierto es que es un texto que va entre el siglo XIII. Después, el último de los textos de lo que nosotros los católicos consideramos Biblia sería la sabiduría del año 70-40 antes de Cristo, o sea, muy tardío. Por no hablar de lo que nosotros tenemos escrito como un evangelio antiguo, que suponemos viene de otros, pero no los tenemos. Lo que tenemos es un texto más o menos del año 50-60. Marcos, que sería el primerito, aunque podemos decir que algunas cartas fueron anteriores. La carta a los tesalonicenses, una carta de Pablo fue anterior a esa. Hasta textos que se escribieron hasta el año 100 y más después de Cristo, las cartas juánicas. Probablemente el Apocalipsis también. Entonces estamos hablando de mucho tiempo de trabajo de composición. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el trabajo de composición no es como lo entiende uno, porque uno está acostumbrado a decir, se mete el libro a trabajo, se escribe, se redacta, luego se mete al editor, el editor luego lo aprueba, luego se va a la impresora y la impresora lo imprime y ya salió el libro. No, eso no es así. No estamos en una cultura de ese tipo, que esa cultura existió mucho después. Por eso es muy importante tener en cuenta las lenguas. Las lenguas. Por ejemplo, la lengua más antigua que está en el Antiguo Testamento no es el hebreo, ¿eh? El Antiguo Testamento tiene partes en lenguas más antiguas como el arameo, el egipcio y muy probablemente también lo que llamaríamos nosotros el siriaco. Sí, porque Israel no era un pueblo en realidad. Israel era un conjunto de tribus que iban de allá, iban para acá, estaban en un lado, estaban en otro, los corrían, se juntaban y luego de repente dijeron, no, todos somos del mismo pueblo, venimos del mismo origen que se llama Abraham, entonces las 12 tribus nos vamos a juntar y vamos a ser un solo pueblo. Pero eso se puede decir como un arreglo que tuvieron entre tribus. Pero no se puede decir que fue un arreglo que tenga que ver con un estado étnico. Por eso somos muy conscientes que entre la etnia de, por ejemplo, en la etnia de quien fuera David, a la etnia de quien fuera Zorobabel, son etnias totalmente diferentes, incluso tal vez hablaban de idiomas diferentes, pero que se llegaron a entender por la presencia que tuvieron en Egipto. De tal manera entonces que las lenguas son muchas. Sí, nosotros decimos que el hebreo, porque el hebreo era la lengua oficial en tiempo oficial del pueblo de Israel. Cuando Salomón empieza a organizar todo y después todo lo que vino con su descendencia, organizaron más o menos
le pasa como a todos los pueblos, ¿no? O sea, primero son un desmadre, primero son una bola de tribus separadas, como le pasó al pueblo mexicano, como le pasó al pueblo quechua, como le pasó a todos los pueblos. Primero están separados y luego ven la posibilidad de hacer algo mejor juntos y se juntan y buscan un nivel simbólico de unidad. Ese nivel simbólico de unidad se lo da. Es que tenemos a alguien que nos dijo que fuéramos hasta quién sabe dónde, donde viéramos una águila devorando una serpiente, ahí nos quedáramos y éramos todos allí de lo mismo. Bueno, está bien. Y en otras culturas se puede hacer lo mismo. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es un hecho etnológico. Las culturas que a lo mejor no son de raza, de etnologías semejantes, se pueden hacer semejantes porque encuentran en el desarrollo de su vida la experiencia de salir de Egipto, por ejemplo, la experiencia de salir de Aztlán, en el caso mexicano, una experiencia común que los hace hermanos y los hace ser herederos de algo igual. Muy importante también, a partir de la lengua, es tener conciencia de la materia. Los textos que tenemos van desde piedras esculpidas. La versión más antigua de los 10 testamentos es eso, de los 10 mandamientos. La versión más antigua son tablas de la ley, tablas de piedra, ¿ya? Tablas de piedra. Se escribía en tablilla de arcilla. Y probablemente no duraban mucho, porque con las inundaciones de los ríos de por ahí, del Éufrates, y también del Nilo, ¿por qué no? O también de los ríos de Jerusalén, del fértil Media Luna, como se le llama hoy, todos esos pueden hacer que esos materiales no resistan mucho. Por eso algunos otros pensaron hacerlo en otro tipo de material que era en junco. Hicieron como hojas de junco, como hacen hoy en Japón de hacer hojas de arroz, ¿no? Ellos hacían hojas de junco. Probablemente tampoco duraron mucho, con las temperaturas que tienen, etcétera. Hasta mucho después, ya cuando estamos en el periodo de que son ovejeros, de que ya están instalados. O sea, si la instalación fue hacia el año 1100 y el verdadero progreso llegó al año 800 antes de Cristo. Entonces es en esta época cuando los sacerdotes y una organización de escribas y todo eso, a lo mejor pudieron haber escrito por primera vez en pergaminos hechos en piel de oveja. De esos tenemos algunos cuantos en el códice que está en el Vaticano, Códice Vaticano que se llama, pero en algunos otros códices que están también en Leningrado, el Códice de San Pedro, Leningrado, ¿no? Y algunos otros códices de los pocos que tenemos, en donde si juntas todos los pedacitos, pues más o menos da la Biblia que tenemos. Más o menos, no toda, no toda. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante tener en cuenta la materia del texto, porque hay unos textos que fueron conservados con más cuidado que otros y que entonces fueron puestos a una materia que durara más. Esto quiere decir que estos textos no eran lo mismo, ¿eh? Miren, les puedo decir una cosa. Los textos que tenemos de la pasión y de la resurrección están mucho más cuidados que los textos del nacimiento. Los textos que tenemos están mejor conservados en Pirus y dice uno, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué conservaron estos y por qué los del nacimiento no? Porque no les importaba realmente, para ellos lo importante no era conservar si había nacido en Belén o en donde sea. Eso, bueno, ya después cuando se escribieron los evangelios vino tratando de buscarse el origen de dónde salió ese del que mataron, del que estamos hablando, de dónde salió. Entonces empezaron a preguntar y empezaron a ir hacia atrás y ver que a lo mejor, como decía el profeta, que en Belén de Judá o cosas así. Ok, eso es importante. Por eso insisto al final, originales no hay. Si original quiere decir el primer libro que se tiene, no hay. Hay que decirlo así, no hay. Tenemos copias. Tenemos copias. Copias que dicen están hechas a partir del original. Códices se llaman. Códices.
Y de esos códices tenemos varias versiones. Manuscritos se les llama. Les pongo un ejemplo. Del Antiguo Testamento, para empezar, ¿no? Un texto muy conocido, como es el texto del capítulo 6, 7, 8 de Génesis, donde los dioses tienen contacto con las hijas de los hombres y tienen hijos. Eso tiene diferentes manuscritos, ¿eh? La versión más antigua que tenemos dice eso. Pero parece ser que es del siglo VII. Ya está Alejandro Magno por aquí, ¿eh? Entonces dice uno, no, pues como que eso más bien suena a lo que pasa la simbólica griega, ¿verdad? En el Olimpo, que Zeus manda a sus dioses para que conquisten a las hijas de los hombres y haga semidioses, ¿no? Eso huele más bien a eso. Entonces dice uno, pues no, ¿verdad? Por eso hay manuscritos que trataron de arreglar esa versión. Y podemos ver que hay manuscritos que dicen, no, pues es que no eran dioses, sino era una manera de decir que eran enviados por Dios, pero no eran dioses. Y entonces viene la figura del ángel, etcétera. Entonces tenemos cuántas mujeres tienen hijos por situaciones diversas, porque hay ángeles que intervienen. Eso va desde Abraham y Sara hasta María, pasando por su prima Santa Isabel. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar que no estamos en un territorio como lo quisieran muchos, de una historia como la quisieran muchos, de esta diacronía histórica de la que todavía muchos sueñan, ¿eh? Pero ni se espanten, porque este problema lo tenemos para todo. También si ustedes quieren saber cuándo nació Sócrates, se meten en el mismo problema. También si ustedes quieren ver cuándo surgió o cómo hizo o cómo llegó a ser lo que fue, por ejemplo, el tipo que en México y en otras, Américo Vespucio, ¿no? O sea, es la misma. Tenemos no un original, tenemos lo que una copia de uno dijo y lo que arregló el otro y lo que más o menos vamos a hacernos la idea de lo que pudo haber sido. Más o menos podemos hacernos la idea. Es por eso que la ciencia actual, después de 1950, circa, empezó a tratar de encontrar criterios para, por lo menos, asegurar un texto. Entre todos los textos que hay, asegurar uno bueno, ¿no? Bien, entonces, el resultado por eso es que hasta muy tarde, estamos en el siglo XIII, tenemos una primera Biblia que fue dividida en capítulos, como lo conocemos. Quiero decir con esto que si ustedes se hacen la idea de lo que significaba eso, es que es monstruoso, ¿eh? Ustedes tenían tiras y tiras y tiras y tiras y tiras de papel, rollos y rollos y rollos de papel, de cuero, piedras por aquí, piedras por allá. Y se leían y se les consideraba palabra de Dios. Pero no tenían división, ¿eh? Lo que ustedes ven en la Biblia hoy que dice división, capítulo 1, capítulo 2, y luego que dice el título de que, por ejemplo, multiplicación del pan, capítulo tal, y todo eso vino mucho después, al siglo XIII, cuando alguien mandado precisamente por uno de los papas, dijo, bueno, vamos a tratar de hacer lo que podamos. Pero eso es nada. Es fácil los capítulos. Pero no sé si han dado cuenta ustedes que también la Biblia tiene versículos. Yo no sé si dan ustedes su idea de lo monstruoso que debe haber sido eso, sin una computadora, jodido. Hacer eso. O sea, dividir la Biblia en capítulos, este va de aquí y llega aquí. Y decir, este es otro capítulo. Entonces, tratar de reunir las unidades temáticas, ¿no? Jesús cura a la hija de tal. Nada más que no se meta otro texto que no tenga que ver con eso. Luego lo separan. Entonces, el otro texto lo buscamos en otro lado. Por ejemplo, Jesús fue y expulsó a los vendedores del templo. Ese es otro texto. Ese es otro texto y es otro capítulo. Eso hizo Esteban Lacto.
Y debió haber sido algo así monstruoso para alguien, insisto, que no tiene una computadora. Más tarde todavía después, hasta el siglo XVI, estamos hasta 1500, hasta 1500. Robert Etienne y Santos Paganini, todo esto ocurrió en Francia, atención, todo esto ocurrió en Francia, que era también Italia en el fondo. Porque pues ahí estaba la crema innata del estudio y de la cosa, ¿no? Entonces, este fue el que metió los versículos, ¿eh? ¿Se pueden imaginar cómo decir este versículo llega de aquí hasta aquí, punto, otro versículo? Y cómo decir, ¿y por qué no es el mismo versículo? No, no, pero ¿por qué sí o por qué no? Y quiero que sepan que hay mecanismos para hacerlo. Bueno, cualquiera que sepa un idioma sabe que en este mismo momento, cuando yo estoy hablando, esto que estoy hablando pertenece a un tema. Si después voy a hablar de otro tema y pongo otra diapositiva, es otro tema, otro capítulo. Y también se da cuenta que hay comas en lo que estoy diciendo. Que una cosa es que hable del resultado en 1200, ese es un versículo, y luego cuando hablo de otro resultado del año 1500, ese es otro versículo. No, entonces sí se puede. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo nosotros, pero sí se puede hacer esta descomposición de los textos que además es necesaria para la interpretación correcta en la Biblia, ¿eh? Bien, entonces, seguimos. Por eso, una de las primeras cosas o más importantes cosas es cuando hablamos de autor, cuando hablamos de autor de un texto, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quiénes son los autores? Yo les sugiero que primero tengan en cuenta algunos elementos. Que la gente no escribía o no todos escribían. Que el fenómeno de la escritura es muy tardío. Que el primer abecedario que existió probablemente es en aquellas fechas, pero no en Israel, no en Israel, en Sumeria, cerca, el primer abecedario. Pero a lo mejor el hebreo, el arameo del tiempo, pues era más bien oral, nomás se hablaba y ya. No había el fenómeno de haber producido una gramática, un abecedario, géneros, verbos, casos, números, todo lo que es una lengua, que nosotros llamamos hoy. El problema es que yo también tengo mis dudas que eso se llame lengua. Pero entonces, pues en general eran textos orales, tradición oral. Es como cuando ustedes van a Guanajuato. Si algún día van a Guanajuato, van a ver que les van a platicar la historia de la leyenda del Callejón del Beso, la leyenda del Callejón del Muerto, la leyenda del Callejón de la Taza, la leyenda del... Hay un chingo de leyendas como callejones. ¿Sabe que no hay un referente escrito? Y que cada uno de los que lo cuentan a su modo. Más o menos lleva una cosa común todo. Pero cada quien le pone lo suyo porque además quiere vender. Y quiere que se la haga interesante. Yo la cuento mejor, jefe, yo la cuento mejor, yo se la platico, ¿no? Dicen los chiquillos esos que andan, como yo mismo lo hice, contando historias de los callejones de Guanajuato. Eso es un poco lo que pasaba. Los textos escritos vienen después, mucho después, cuando alguien empieza a decir, oye, como que esto se está convirtiendo en que todos dicen lo que quieren y vamos a tratar de escribirlo. Pero eso no lo dicen para el pueblo, lo dicen para los estudiosos. Ese fenómeno comienza con los que saben escribir y un poco mejor. Ese fenómeno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ese fenómeno es visible en el siglo VI antes de Cristo, en la corte de Salomón. Antes no es visible, aunque tenemos textos anteriores, pero que están más bien escritos en arcilla, como es el texto del Yavista sobre la creación, y algunos otros textos anteriores, pero que, por ejemplo, la salida de Egipto, ese templo que es escrito que es de los más antiguos, tal vez el más antiguo, la salida de Egipto, ese lo conocemos no por los hebreos, lo conocemos por los egipcios, que ellos dejaron documentado en estelas en Egipto sobre una salida de unos revoltosos que se salieron al desierto huyendo del trabajo de las pirámides. Eso es el texto más antiguo que tenemos. Y allí en ese texto está el famoso también el código de la ley de Hammurabi, que a la letra dice, primero, no
adorarás a ningún otro Dios fuera de mí. Segundo, igualmente los 10 mandamientos están allí. Entonces, a Moisés los asumió, los repitió, los copió, no sabemos, no sabemos. Y qué bueno, ni importa. Mucho después vienen los textos impresos, ¿eh? Tiene que haber una imprenta. Esto es el siglo XVI. Aquí enfrente, aquí adelantito, ¿no? Cuando Juan Gutenberg hizo el primer libro o impreso a través de lo que llamamos hoy una imprenta, la Biblia. Y como Lutero andaba por aquí, pues le costó. Le costó que su trabajo de haber traducido todo lo que pudo, entonces le costó editar la Biblia como el primer libro. Si a eso vamos, que después el mundo digital en el que vivimos nosotros ya acabó con los textos escritos, ¿eh? Ya lo acabó. Hay que reconocerlo, ya acabó con los textos escritos. Entonces, hoy tenemos escritos digitales, pero si el problema que teníamos antes del texto impreso era de saber cuál era versión, cuál era la mejor, cuál no dijo más, cuál sí tradujo bien, cuál sí copió bien. Imagínense cuál sí copió bien, porque a la hora de copiar un texto, si tú lo copias de una lengua a otra, te puedes equivocar. Si en la misma lengua te puedes equivocar al ponerle un error, ¿cómo dicen eso? Error de mano o lapsus lingüe o un error de caligrafía. Que después el que lo lee dice, ¿qué quiso decir aquí el idiota este? ¿Esto es un 5 o es un 2? O cosas así, ¿no? Si eso pasaba, imagínense ahora cuando tenemos textos digitales que son 50,000 textos de una misma cosa y no sabes quién tiene el texto original. Entonces, en ese momento, el texto que tienes es el texto con el que te conformas o con el que sintonizas. Ah, me late, se oye bonito esta idea que dicen aquí y ya. Claro, eso hace que repensemos la noción de autor. Por eso, según la magisterio de la iglesia, la Biblia, toda, con sus partes canónicas, tienen a Dios por autor. A Dios por autor. No por escritor, por autor. Claro, si también la creación es su obra, también tú eres su obra. No, si de que Dios hace todo, ni se apuren. O sea, no hay ningún problema de que pongan que Dios es autor. No, eso no es un problema, Dios es autor, claro. Pero el que le escribe no es Dios, porque Dios no escribe. El que le escribe son los agiógrafos. Por eso se llama agiógrafos a eso, agiógrafos. Escritores sagrados, escritores santos. Y entre esos escritores santos, pues nos encontramos con problemas, ¿no? Muchos problemas. De veras, cuando dice que le escribió tal persona, ¿él la escribió o un secretario que tenía? ¿O alguien que lo conoció? Yo les pongo unos casos muy típicos. La Torá. Los 5 libros primeros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por siempre. Por aplicación genérica se llama eso. Por aplicación genérica. Se ha dicho que los ha escrito Moisés. Que el geógrafo fue Moisés. Pues más o menos, Moisés sale casi en todo, ¿eh? Pero ¿saben qué? Se muere antes de que se acabe la historia esa. En el mismo libro dice que no llegó a la tierra prometida, que se lo llevaron cargando para entrar a la tierra prometida. Eso es el Éxodo. Entonces, él escribió el Levítico, el Deuteronomio, para poderlo escribir como un geógrafo a punta y mano, tuvo que haber vivido por lo menos el periodo de 5,000 años. Eso no lo hace nadie. Entonces, ¿por qué Moisés? Porque buscaron a quién aplicárselo. Y a lo mejor todo tiene que ver con una tradición muy antigua referida a Moisés
y que pues se le da una aplicación genérica, se le atribuye genéricamente. Pero de que lo haya hecho a punta y mano no es posible. Tanto los judíos mismos como los cristianos hoy reconocemos la diferencia. Que se diga que es de inspiración mosaica es otro asunto. Pero que Moisés haya sido el que agarró la pluma y lo escribió, primero hay que saber si sabía escribir, para empezar, o si sabía labrar. Ese es un caso típico. El otro caso son los salmos, ¿no? Los salmos. Por mucho tiempo se le ha aplicado a David la composición de los salmos. Y de hecho, en uno de esos salmos y en una parte del libro de los Reyes, David entra al templo cantando salmos bailando. Y en ese sentido, evidentemente que dice uno, no, pues a lo mejor sí. Pero también los salmos tienen un tiempo de composición muy largo, mucho, muy largo. Hay salmos escritos probablemente en el tiempo del destierro que David ni vivió. Hay salmos probablemente escritos mucho antes de la instauración del pueblo de Israel en lo que llamamos hoy el Jordán, probablemente ni lo vivió tampoco. Entonces, estamos ante el mismo fenómeno, decían de David. ¿Por qué? Pues porque entró bailando y le gustaban los salmos y para allá y para acá. Bueno, mire, si se las pongo más fácil, si aún, no sé si mexicano, o por ahí será, alguno de esos, se le ocurrió decir que a ese mismo David escribió las mañanitas y las cantaba además, ¿no? Las mañanitas que cantaba el rey David. Eso se llama atribución genérica. Mira, David, si estamos hablando de la misma persona, David ni puta idea tenía de las mañanitas, porque ellos no contaban los años y ni menos los festejaban como nosotros. Entonces, ven, esa atribución genérica sucede en todas las culturas, hasta en nosotros. Por eso, la carta a los hebreos, por ejemplo, es un ejemplo también muy claro de esto, que mucho tiempo se ha dicho es una carta, es una carta que se dedica a los hebreos, etcétera, y etcétera. Bueno, después de que se conoció el texto, lo más probablemente seguro, y que se vio el texto en la lengua griega, que puede ser el original, pues nos damos cuenta que ni es una carta para empezar. No es una carta. No tiene dedicatoria de carta. Es más bien como una catequesis acerca del sacerdocio de Cristo, pero no es una carta. No hay una dedicatoria de carta, ni hay una firma al final de carta. Y no aparecen los hebreos por ningún lado. Entonces resulta que ni es carta ni en los hebreos. Peor, se le decían que era de San Pablo, la carta de San Pablo a los hebreos, decían todavía. Ahora eso ya no lo dicen, pero se decía, eso se decía así. Ven, es una cosa como esa, hay más todavía. Cuando ustedes piensan en los escritos juánicos, a Juan, al evangelista, al apóstol, se le atribuye el texto del Evangelio según San Juan, 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y un Apocalipsis, el Apocalipsis según San Juan. Miren, si eso lo hubiera hecho una sola persona, hubiera vivido 200 años. Sí. Y no creemos que pueda ser alguien. Ahora bien, si usted hace un estudio cercano, se da cuenta que son personas diferentes las que están escribiendo. Que no puede ser, no es lo mismo el que dice, queridos hermanos, amémonos unos en el amor, porque el amor viene de Dios, y que el que ama no conoce la. Esa es la primera carta de Juan. No puede ser el mismo al que escribe, por ejemplo, en el Apocalipsis, yo vi las 7 espadas y los 7 y toda la destrucción. No puede ser la misma persona, no puede ser la misma persona. Al punto que hoy en los estudios juánicos, desde el Fisher y otros que han escrito esto, se arriesgan a suponer que más bien hay que hablar de la escuela de San Juan, que muy ligada tal vez al evangelista San Juan, muy ligada al apóstol tal vez, pero que con inspiración de él
sus amigos, sus seguidores, sus discípulos, muchos dicen sus discípulas, porque algunos han hecho estudios de grafología al respecto y piensan que alguna de las cartas de Juan no es de Juan, sino de una Juana, que a lo mejor no es Juana, sino Lupe, Chole o Petra, no sé, una mujer. Por estudios de grafología uno dice, no, esto no es un nombre, esto no pudo haber escrito un nombre. Saben ustedes que hoy los estudios de grafología pueden llegar a hacer esto, ¿no? Bien. Todo esto nos llega a una conclusión, un resultado. Antes de agarrar una Biblia y leerla como el burro, hay que hacer una crítica textual. Es decir, hay que asegurar el texto. Tener una versión del texto. Buena versión. Por eso, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se dio a la tarea de hacer traducciones oficiales de la Biblia para que aseguraran un buen texto para que los fieles lo tuvieran. Por eso, las Biblias que fueron hechas después del Concilio Vaticano II son las más recomendables para tenerlas como texto seguro. Por eso la primera de todas ellas, la Biblia de Jerusalén, sigue siendo el texto más importante. La Escuela Bíblica de Jerusalén, que está en París, curiosamente, es la Escuela Bíblica de Jerusalén, pero está en París, fijó el texto más probablemente directo de las lenguas originales al francés, y de ahí al español, etcétera. Que hay una versión de Casiodoro de la Reina del siglo XVI, pero no es igual, ¿eh? Atención, atención, no tiene tanto la validez, ¿eh? No tiene tanto ¿cómo se dice? La crítica textual, sí puede servir, pero si se trata de estudiar, no, ¿eh? Porque estas otras Biblias, como la Biblia, la Santa Biblia, y la Biblia de Casiodoro de la Reina, y Reina Valera, son Biblias antiguas y se reconocen que estaban en su momento y fueron importantes y fueron de las primeras, sí, pero no habían pasado por la crítica textual. Entonces habría que pensarlo. Desde el punto de vista de la recomendación, hoy, después de la Biblia de Jerusalén, indiscutiblemente la Biblia de América, la Biblia latinoamericana, la Biblia de la Casa de la Biblia, en español son de las mejores que existen hasta hoy. En alemán, la Biblia de Straubinger es una de las mejores que existen también hoy, ya después del tapiz de la crítica textual. ¿Qué tienen estas Biblias que no tienen las otras? Que cuando ven una duda del texto, ponen un punto y van abajo. En el texto original dice esto, probablemente quiere decir esto, pero puede decir esto también, que vienen las explicaciones abajo. Es una Biblia doble, pues, y que a muchos no les gusta porque la letra está muy chiquita y los aparatos de explicación están peor de chiquitos, ¿no? Y que esas Biblias se dan a la tarea de por lo menos antes de cada libro explicar quién es el que se puede decir que es el autor, aunque se supone que por apropiación genérica pudo haber sido este, etcétera, 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 ¿no? Así es. Lamentablemente esa es la historia, yo no la inventé, pero así es. Por eso, la crítica textual va unida a la idea de canonicidad de la escritura. ¿Qué es esto de la canonicidad de la escritura? Un libro es canónico, ¿verdad? Porque las escrituras están consignadas por inspiración del Espíritu Santo. Y la Madre Iglesia lo dice. El texto del el número 11 de la Dei Verbum, que ustedes han leído afanosamente, en el número 11 dice esto, ¿no? La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo Testamento y con todas sus partes, ¿eh? Porque Lutero dice, hay una partecita como que no nos gusta, se la quitamos, una partecita como que no y otra que sí, no. La noción de la canonicidad de la Iglesia Católica es que todos los libros del Antiguo Testamento, sus 46 libros, y los 27 del Nuevo, todos con todas sus partes, son inspirados por el Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y por tales han sido entregados a la iglesia. Eso hay que decirlo.
Entonces, es que yo puedo pensar que el libro de Judith no es inspirado. No, no puedes pensar. En la Iglesia Católica no puedes. Puedes tener dudas de su redacción. Puedes tener dudas de crítica textual, pero no puedes pensar que no sea inspirado, ¿eh? Entonces, canonicidad de la Biblia quiere decir que la Iglesia reconoce como inspirados ciertos libros y otros no. Así no reconoce inspirados libros apócrifos o libros de los esenios, el Qumran, o libros de otras religiones antiguas o libros de algunos apocalipsis antiguos que también existen, etcétera. O sea, hay una selección que se hizo con el tiempo. Los hebreos hicieron la suya primero, esta de la que hablábamos, la TKB, la Torá, los profetas y los escritos sapienciales. Esto lo hicieron ellos también en el concilio de Jabnia. Cerraron el canon hebreo, ¿no? El canon hebreo del concilio de Jabnia, 70 años antes de Cristo. Cerraron el canon. La Iglesia Católica lo cerró en el concilio de Trento, ¿eh? Por 16 siglos, 1547. La Iglesia tuvo muchos de otros libros. Y leían la gente libros y después esa tendencia se quedó. Esa tendencia se quedó. Mucha gente hasta nuestros días ha leído historias que toma por canónicas que no lo son. Como la historia esa de un evangelio de, creo que es el de Santo Tomás, creo que es el de Santo Tomás, que no es canónico, que dice que Jesús cuando estaba chiquito hacía cruces en el taller de San José. Hacía crucecitas y se las medía porque ya sabía que un día lo iban a crucificar. Y se las medía, ¿eh? Ay, qué bonito, ¿no? Otro de esos decía que Jesucristo le cortaba la cabeza a los pájaros y luego se las ponía y los echaba a volar. Y esas cosas, ¿no? O que curaba de chiquito a la gente. Bueno, eso está bonito y todo, pero no, nunca ha sido reconocido canónico por la iglesia, pero mucha gente vivió así y sigue viviendo muchos otros, ¿eh? Hay cuadros, ¿eh? Vayan a Querétaro, ahí los de Querétaro, ahí en Querétaro hay un cuadro muy interesante sobre esto. Ahora, como no vivo allá y que ya perdí la cabeza, ya no me acuerdo bien cómo se llama el que lo hizo, pero hay este tipo de imaginería que está basada en unos libros que no son canónicos, pero que tampoco hacen mal, la iglesia tampoco los echa a la calle, no, tampoco hacen mal, pero no los reconoce como canónicos. Lo importante es que, de todos modos, la redacción de los libros no la hizo Dios, sino hombres que utilizando sus propias facultades y medios han escrito como verdaderos autores. A mí me encanta lo que dice, ¿eh? Usando sus propias facultades y medios. Y mire, no es lo mismo que escriba San Pablo, que había ido a la escuela, que había sido formado en el judaísmo y además era ciudadano romano, a que escriba el pobre pescador Marcos. No es lo mismo. Sus medios eran diferentes, sus facultades también. Por eso cuando usted lee la carta de Pablo, Pablo se luce, el tipo se luce y echa veneno y no echa veneno y lo recoge y lo vuelve a echar. Claro, porque es un hombre que sabe escribir. Pero pues el Marco es el pobre dice cada 3 frases dice y fuimos acá, y fuimos allá, y fuimos aquí, y fuimos allá. Sí, como cuando uno no sabe hablar mucho, ¿verdad? Que le pone muchas i a las redacciones, ¿no? Y pasó esto, cae, mera. Lo dice mucho en griego él, ¿no? Porque pues no sabe. Y qué bueno que no sepa, porque es a través de sus facultades y sus medios como Dios los eligió como autores. Por eso mismo, termina. La interpretación. Número 12 de la Dei Verbum, que ese hay que leerlo con el corazón porque es muy importante. Para mí es la joya de ese texto, desde el punto de vista de la interpretación de la Biblia. Ya hemos dicho qué es la Biblia, cómo se formó, cuál es la Biblia reconocida en la Iglesia Católica como inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, la vamos a leer. ¿Cómo la vamos a leer? Si entendemos todo esto que hemos dicho, esto quiere decir que Dios habla en la Biblia por hombres a la manera humana,
cómo me encanta a mí este texto, ¿eh? Y más después, muchos años después, en 1993, Juan Pablo II dirigió un sínodo sobre la interpretación de la Biblia en la iglesia, que hizo un documento que se llamó así, la interpretación de la Biblia en la iglesia, que algún día yo lo citaré porque es muy importante. En ese documento se saca todo esto a sus últimas consecuencias. Aquí lo dice bien, pero sus últimas consecuencias es, por ejemplo, en esto. Dios habla en la escritura por hombres a la manera humana. Digo yo porque hay muchos que les guste que Dios hable directo. Hay muchos que les encanta que Dios hable directo, no a la manera humana. Miren, a esos les haría bien leer lo que dice el Targum del Éxodo, donde Moisés no ve a Dios, ve una zarza que no se apaga, no ve a Dios. Donde después ve la espalda de Dios, o sea, no lo ve. Y él mismo dice, es que quien ve a Dios muere. San Pablo dirá, a Dios nadie lo ha visto jamás. Digo yo, porque hay gente que piensa que Dios le habla de modo directo, ¿no? Y lo confunde a veces con sus endócrinas o sus problemas de otro tipo, ¿no? ¿Ok? Pero vamos, esto quiere decir entonces que para que el intérprete, cualquiera, tú, yo, de la Sagrada Escritura, comprenda lo que Dios quiso comunicarnos, debe de investigar con atención lo que pretendieron explicar los hagiógrafos y lo que quiso Dios por ellos. En otro término, si usted primero no trata de entender qué es lo que quiso decir el hagiógrafo cuando dijo tal o tal cosa, para poder entender lo que luego Dios quiere decir, usted está meando fuera de la basinica. Le pongo el ejemplo más hermoso de todos. Es que dice el capítulo 6 de Mateo. El divorcio está prohibido. Porque allí dice Jesús que si un hombre no le da un certificado de divorcio a su esposa y su esposa luego está con otro, comete adulterio. Y si el otro comete adulterio, entonces también. Para empezar, Dios no está hablando, Jesús no está hablando del matrimonio, para empezar. No está hablando del matrimonio, al menos no del matrimonio cristiano. Está hablando de la cosa rara que tenían los judíos que llamaban matrimonio, que era un contrato por el cual el hombre se hacía propietario de los bienes de la mujer. Y él era el único que podía repudiarla, la mujer no. Pero si usted no entiende que el escritor que el tipo que está escribiendo, en donde está escribiendo, en el momento que está escribiendo, no está hablando del matrimonio cristiano, está hablando del matrimonio que ellos tenían. Entonces usted no puede dar el plato por la sopa, por poner un ejemplo. Por eso insiste, para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que entender los géneros literarios. Claro, los géneros literarios son muy importantes, porque no es lo mismo leer una historia que leer una carta, que leer una parábola, que leer una bienaventuranza. Hay que saber ese género literario qué quiere decir. ¿Qué quiere decir el género literario? El milagro. ¿El milagro es una historia? No. Entonces, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas, en textos diversos géneros, proféticos, históricos, poéticos y otros géneros literarios. ¿Ve? Hasta le pone ejemplos. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia según la condición del tiempo y la cultura, como lo dije ahorita.
lo que quiso decir en cada tiempo y en cada circunstancia. Porque no es lo mismo lo que está diciendo en el libro del Génesis, cuando el pueblo de Israel necesitaba mano de obra y le dijo, crezcan, multiplíquense, dominen la tierra. No es lo mismo en ese momento, en ese contexto, a decirlo hoy. Fácil. Usted no puede agarrarse del texto del Génesis para decirle a la gente, tengan hijos como conejos hoy. Porque dice la Biblia, esas son mamadas, no dice la Biblia. Eso lo dice en ese momento para esa circunstancia histórica. Eso es importantísimo. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente las formas nativas usadas de pensar, de hablar y de narrar. Claro, hay que saber la lengua. En otros términos, lo mejor es saber la lengua. Y si no se sabe la lengua, por lo menos tener una Biblia que tiene la capacidad de explicarte lo que no sabes tú por la lengua. Las Biblias que he mencionado. Claro, porque así es. Si tú no atiendes a eso, si tú no atiendes a esa diversidad de la forma de pensar, de hablar y de narrar, pues eso pasa, ustedes lo saben, los que han estudiado otros idiomas y en otras partes, que no es lo mismo decir una cosa aquí que decirla en otra parte, no es lo mismo. Ustedes saben, los que somos de América Latina, el problema que nos dan con los españoles es que todos se cogen, ¿no? Porque para nosotros es muy grave decir eso, pero para ellos, ándale, coge el coche, ándale, coge este, o cógete aquel. A ver, espérate, porque esa palabra para nosotros es muy grave. Es lo mismo que sucedería en el texto bíblico si, no si lo sacamos de su contexto. Claro, uno español le dice cógete a tomar, a agarrar. Eso es lo mismo, pero nosotros no. ¿Ven? Esa es una cosa que manifiesta la diversidad de la estructura, que yo por un ejemplo lo pongo ahora, pero que es necesario saberlo, porque de hecho, creo yo, que los criterios de interpretación ya ha dado los primeros. Hay que saber la historia del texto. Segundo, el género literario del texto. Atender el contexto del texto. Después dirá otros criterios que nosotros estudiaremos a la vez que sigue. Muy bien, me pasé poquito, pero está bien. Si nadie responde, si nadie respinga, entonces no pasa nada. ¿Todo bien? ¿En 15 días qué es? Veo ahorita mi calendario. Tanudos. Todo bien, Gustavo, nos vemos. Todo bien, Raúl, gracias. A ti muchas gracias. Y versiones de los textos, por ejemplo, del Nuevo Testamento en latín o en griego, ¿cuáles son como confiables? Pues el mejor es en nosotros, de lo que nosotros tenemos al alcance, el Bober Cantera. Ese es el mejor. Aunque del texto es mejor, déjame ver cómo se llama, porque a mí yo lo olvido. Para mí es mejor la que hizo Benoit y Beaumois. Ellos mismos que hicieron la sinopsis de los evangelios hicieron también una versión de los textos del Nuevo Testamento en griego. Para mí eso es lo mejorcito. Evidentemente la traducción de San Jerónimo es muy buena, pero es muy buena en el latín antiguo. El latín antiguo que ya no responde al latín que nosotros podemos pensar. Ya ni Tomás de Aquino podía leer eso, por ejemplo. Okay. Muy bien, gracias, Raúl.
Ok. Que les vaya muy bien. En 15 días nos vemos, ¿sale? Gracias, nos vemos en 15 días. Chao, chao. Hasta luego, en 15 días nos vemos. Gracias. Listo, padre. Buen fin de semana. Gracias. Que les vaya muy bien. Adiós.